Stuart, muy buenos días, feliz inicio de semana, ¿cómo estás? Bien, Paola, gracias. Como siempre Muy es un contento. gusto que nos visites porque yo creo que a toda la gente, me incluyo, nos importan nuestras finanzas personales, nuestro dinero. Y realmente el tema de hoy, interesante, ¿no? Si usted en casa ya es jefe de familia, padre de familia, ¿cómo controlar un presupuesto familiar? La pregunta del millón. Pues mira, es el ABC, Paola. Sí. O sea, siempre tratamos de regresar a las bases. En finanzas personales no hay muchísimo más que aportar, pero siempre el ABC y es lo que vamos a hacer, ¿no? Y hay una frase que se le atribuye a Bill Gates que nos dice, si naciste pobre, pues no es tu culpa. Pero si te mueres pobre, sí es tu culpa. Completamente de acuerdo. Se trata de generar riqueza y la palabra puede sonar como muy extrema, pero generar riqueza lo podemos hacer todos, no importa el ingreso que tengas, ¿no? Entonces traigo un ejercicio para que lo veamos, Paola. Y bueno, primero que nada, o sea, lo que nosotros queremos ver es, tú, por ejemplo, la base de todo es tener el ingreso que tú tienes, porque lo tienes que generar porque estás trabajando, gastar dinero, que eso no te lo puedes quitar porque gastas en las cosas que necesitas del día a día. Como digamos los gastos fijos, ¿no? Los gastos Tenemos fijos, al mes, exactamente, quizás. y ahorita vamos a hablar de los gastos fijos y de los no fijos, que ahí es donde está también el truco, ¿eh? Y aparte, tenemos así la pongo en esta, y el ahorro, ¿no? Entonces, haz de cuenta, ese es lo básico y es el ABC, y entonces ahorita vamos a ver cómo vamos a generar este ahorro, que es súper importante, y es lo que nos va a generar la riqueza. Los dos primeros son para el día a día, pero lo que genera la riqueza es el ahorro. Y lo que hace la diferencia, ¿no? Exactamente. Ya para todos los gastos imprevistos, ¿no? Que pueden surgir y uno nunca sabe cuándo. Así es. Entonces lo que yo te digo es, haz una lista, es un ejercicio como de reflexión que lo puedes hacer con tu pareja, o lo puedes hacer tú solo, o lo puedes hacer en familia, ¿no? Y también está muy bien que involucres a los niños. Entonces haces el ejercicio, oye, ¿cuánto es lo que nosotros gastamos, no? Entonces también vas involucrando a los chavos en el ejercicio, ¿no? Entonces haz de cuenta, haces una lista de lo que tú gastas, por ejemplo, ¿cuánto pagas de renta? La recomendación es que no pagues más del 30%. Cuidado con la gente que paga más del 30%. Y hablo de un ejercicio de finanzas personales en familia. O sea, si hay una pareja y los dos trabajan, entonces los dos tienen que contribuir a la parte de la renta, ¿no? Y a la parte de los gastos, ¿no? Entonces ¿cuánto gastas tú en renta? ¿Cuánto gastas tú en la colegiatura o en libros, ¿no? Para los niños. ¿Cuánto es lo que se gasta en general, ¿no? En agua, por ejemplo, teléfono? Sí, los servicios, ¿no? Los servicios, internet, celular. Si es un servicio fijo de internet o también tienes tarjetas prepagadas. También por ahí se te puede ir un dineral, ¿eh? Entonces tienes que saber cuánto estás gastando al mes en cada uno de estos servicios. Si vas a un club, a un gimnasio, hay muchos servicios de películas, por ejemplo, y de música que tú también puedes gastar. Pues ¿cuánto es eso, no? Los pequeños vicios que luego tenemos también. ¿Cuánto es eso? Porque eso también es un gasto fijo también mensual, entra ¿no? dentro del gasto fijo. Entonces traigo un ejercicio. Entonces aquí pues, supongamos que fueron 6,000 pesos más o menos, ¿no? Fueron 6,000 pesos de este gasto, ¿no? Ok. Estos son los gastos fijos, los corrientes. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes los gastos que a veces no prevemos y que surgen, ¿no? Todos los días, ¿no? Y esto es, oye, pues salimos de fin de semana, fuimos a comer a un restaurante, nos echamos un café, ¿no? Fuimos al cine, compramos dulces y, súper importante, los gastos hormiga, ¿no? O sea, los gastos hormiga, ¿qué pasa con ellos? O sea, ahí también se te puede ir muchísimo dinero, ¿Cuáles ¿no? son los gastos hormiga? Pues, por ejemplo, el cafecito de la mañana, ¿no? Que dices, ay, pues me voy a comprar estos dulces, le voy a comprar estos a los niños, ¿no? Y entonces, si lo sumas, a veces llegan a ser bastante altos, ¿no? Y que se puede hacer un hábito, ¿no? Un estilo de vida. Haces un comentario importante acerca del café, ¿no? Que quizás te cuesta, qué sé yo, ¿no? Puede ser desde 10 hasta 30 pesos, ¿no? Según como lo pidas. Y si lo multiplicas ya por todos los días de la semana, porque realmente te puede hacer un hábito. Claro. Realmente Ahora, estás generando un gasto fijo mensual. no está mal. O sea, si No. lo tienes planeado y lo tienes presupuestado, que es justamente a lo que voy, ¿no? Que esté presupuestado. Entonces aquí, pues, supongamos que fueron 3,000 pesos de estos gastos no previstos, ¿no? Entonces ya llevamos 9,000, ¿no? Vamos a hacer números ahorita. Entonces, bueno, ahora, vamos a ver, este ejercicio es que tu ingreso sea de 12,000 pesos, ¿no? Ahora, el gasto que tenemos son 9,000 pesos. El gasto fijo y el gasto que no previste. Okay. Ese es el 75%. Entonces te quedan 3,000 pesos de ahorro, que es el 25%. La verdad no está mal. Nosotros recomendamos que el ahorro sea entre el 10 y el 30%. Esta persona tiene unas finanzas personales sanas, ¿no?
Si no les está saliendo esto y les sale negativo, hay que replantear y ahí está pasando algo. Estamos gastando más de lo que ganamos. Entonces, ojo también con deudas y con tarjeta de crédito, que ahí también es donde puede estar, donde no estemos generando riqueza. Entonces, parece mentira, pero este 25%, estos 3,000 pesos, a lo largo del tiempo, van a generar tu riqueza, porque vas a estar ahorrando, ¿no? Ahorita vamos a ver el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, hay gastos también que tú tienes en el año que no son del mes, pero son a lo mejor de seguros, por ejemplo. Un tema de salud, quizás. Claro. Se te descompuso el coche. O gastos que ya sabes que vas a hacer. Más bien, yo hablo de gastos que ya sabes que vas a hacer. No hablo de emergencias, hablo de gastos que ya vas a hacer tú. La inscripción de los niños, el momento para comprar los uniformes, por ejemplo. Entonces ya sabes en qué mes son. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo, ¿no? Que en agosto vas a pagar seguros y son 1,200, ¿no? Por ejemplo, en inscripciones son en febrero y son 2,000 pesos, ¿no? O de uniformes, por decir algo, y es en X época, ¿no? Y contemplé algunos regalos de cumpleaños que pon tú en abril, que es el de mi mamá, en octubre, que es el de, por ejemplo, igual el de mi esposa, ¿no? Y el del niño, entonces me voy a gastar 1,200 pesos, ¿no? Entonces, este monto fue de 10,700, pero ya sé en qué momento va a suceder esto, ¿no? Entonces, hay que contemplarlo y hay que hacerlo. Ahora, no nada más los egresos, también no nada más los gastos, los ingresos extraordinarios. O sea, ¿cuánto voy a recibir a lo mejor de aguinaldo en diciembre? Okay. Y también lo presupuesto y lo pongo en mi tablita. A lo mejor recibo una rentita de algo. ¿En qué mes la voy a recibir, no? Hice una venta de garage en noviembre, entonces también lo voy a considerar. Ese ingreso extra también yo creo que es importante hacer un colchón, ¿no? Claro. Entonces, yo, por ejemplo, veo que en ingresos fueron 11,500 en extras en algún determinado momento. Y esta tabla, así es como se va a ver la tablita. Aquí la voy a ver. Aquí voy a ver que tengo todos los meses y marco con flechas rojas donde recibo menos porque tengo a lo mejor un gasto mayor, pero en azul es donde voy a recibir más. Entonces, a lo mejor en diciembre pues recibo un poquito más y con los gastos y el ahorro voy a ir acumulando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en diciembre vemos que en diciembre recibo, por ejemplo, 9,000 pesos ya con todo, ¿no? Y ahí es donde sobresale más. Alberto, se nos acaba el tiempo. Bueno, se nos agota. Hagan su presupuesto. Así es como lo hacen, en una tablita. Hay que llevarlo a cabo, yo creo que ¿no? sí, con estas recomendaciones que nos hiciste, pero siempre tomando el ABC, que es lo básico dentro de las finanzas personales. Gracias, como siempre. Muy sencillo, pero aquí lo hacemos. Nos vemos a la próxima.